Bienvenido a nuestra lección número 4 de los fundamentos de la fe. Gracias que has estado tomando estas lecciones junto con nosotros. Espero que sigas por este muy buen camino y juntos podamos experimentar y podamos conocer lo que Dios tiene preparado especialmente para ti y para mí en este día. Yo te animo a que antes de que iniciemos las clases puedas tomar un tiempo de oración, puedas conectarte con Dios, puedas pedirle que te revele qué es lo que quiere hablar. Si no has tomado o no has hecho tus lecciones, te animo a que en este momento pauses el video, tomes tu Biblia, tomes tus hojas de trabajo y trates de hacer las lecciones por tu propia cuenta. Recuerda que estos videos, estas lecciones son para compensar y para ayudarte a entender un poco más lo que tú ya has estado haciendo en tu casa, en tu lugar íntimo con Dios. Entonces yo te animo a que puedas tomar en este momento tu Biblia, tu libreta, porque estoy seguro que Dios va a hablar algo especial para tu vida este día. La lección número 4 habla acerca de la gracia y de la fe. A mí me gustaría iniciar leyendo la introducción de nuestras hojas que dice así: es extremadamente importante entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tú y yo por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Yo creo que la única cosa que podemos hacer es confiar y entregar nuestra vida a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada más que podamos hacer, no hay obras que podamos hacer. Y como aprendíamos en lecciones pasadas, la salvación viene por medio de la fe y la fe incluso es un regalo de Dios. Hemos recibido gracia y la fe es un don de Dios. Aprendimos también en lecciones pasadas que la fe significa que es un regalo de Dios, que la fe es un don y la palabra don significa literalmente un regalo que viene de Dios. Él nos da la fe en el mismo momento en el que tú y yo lo invitamos a venir a nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo, esta fe viene por medio de esa creencia, por medio de poner nuestra fe en Cristo Jesús. El fundamento de nuestra fe es la muerte y la resurrección de Jesús. Nosotros cuando decimos que el fundamento de nuestra fe es porque creemos que Dios mandó a su Hijo Jesús a esta tierra a que muriera por nuestros pecados y a los 3 días Él resucitó de los muertos. Toda nuestra fe, toda nuestra vida cristiana se basa en este principio de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que Jesús pagó por la pena de nuestros pecados. Y como resultado de la obra de Dios en Jesús, nosotros somos nuevas personas con un nuevo corazón, con un nuevo propósito y con un nuevo Señor. Cuando nosotros nacemos de nuevo, se conoce que nacemos de nuevo porque dejamos una vieja vida atrás y cuando nos acercamos a Jesús, creemos en Él y nos acercamos a Dios Padre, nacemos a una nueva vida. Entonces, esta nueva vida nos lleva a dejar el pecado atrás, como aprendíamos también en la lección número 2 acerca de los dos caminos. Ahora decidimos estar en el camino correcto y podemos disfrutar de esta vida en Cristo Jesús. Dios nos proveyó de una nueva capacidad para confiar en Él. En Efesios 2, del versículo 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios que la salvación no es por medio de obras que nosotros podamos hacer, sino que la salvación viene por medio de Dios y es como un regalo. Y podemos entender este regalo como que Dios dio a su Hijo Jesús como un regalo a la humanidad para poder tener acceso a la salvación por medio de su muerte y de su resurrección. Amén. El crecimiento en Dios estará en proporción directa al aumento del conocimiento de la palabra de Dios y al hacer lo que dice diariamente. Entonces, si tú tienes el deseo, espero que tengas el deseo de crecer en Dios, la forma de crecer en Dios es por medio de su palabra, por medio del tiempo de oración, por medio de un tiempo de devocional con Él, para poder crecer y seguir madurando en esta vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, vayamos a la sección de las preguntas que nos pone esta lección número 4. Espero que ya hayas hecho tú por tu propia cuenta estas preguntas. Si no, te animo a que pauses este video en este momento y puedas leer todos los versículos que vienen aquí para que puedas tratar de responder estas preguntas. Si ya lo hiciste, me alegro por ti y vamos juntos a descubrir qué es lo que
significa cada cosa que aprendemos en estas lecturas bíblicas. La pregunta número 1 dice, de acuerdo con este versículo, Hebreos 11, 1 a 3 y el versículo 6, ¿qué es la fe? Y yo creo que esto es uno de mis versículos favoritos porque la forma en la que lo están explicando en estos versículos es muy clara, es muy, muy padre. ¿Y por qué no vamos a leerlos? Dice Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora el versículo número 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿qué es la fe? Yo creo que está muy claro aquí. Es la fe, la certeza de lo que se espera. O otra palabra, sinónimo de certeza, es la convicción o el tener la completa seguridad de que algo que tú estás esperando realmente va a llegar y va a suceder. La convicción de lo que no se ve. También convicción es un sinónimo de certeza, es un sinónimo de tener la completa seguridad de lo que no se ve. Muchas personas creemos que no podemos ver a Dios y efectivamente no lo podemos ver físicamente porque si lo viéramos así nosotros moriríamos en ese instante. Entonces es algo que no podemos ver, pero decidimos creer en Él, decidimos poner nuestra fe en Él y cuando lo hacemos empezamos a experimentarlo de una forma diferente. Tal vez no lo vemos físicamente, pero vemos sus obras en cómo por medio de milagros, tal vez conoces a una persona que estuvo enferma y fue sanada, dejando las adicciones atrás, milagros económicos. Entonces, cuando no lo vemos, pero lo experimentamos, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Siguiendo en la pregunta número 2, dice, ¿es posible ser salvo por las buenas cosas que hacemos? En otras palabras, por nuestras buenas obras. ¿Cómo somos salvos? Y si vemos estos versículos de Efesios 2 y de Tito, el capítulo 3, entendemos algo muy importante donde puede haber mucho debate en esto. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente entendemos aquí que no hay nada que podamos hacer nosotros para obtener esa salvación. La salvación ya Dios nos la regaló, nosotros solo tenemos que tomarla. Y vemos en Tito 3, del 4 al 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿es posible ser salvo por las buenas cosas que hacemos? La respuesta corta y tajante es no. No hay nada que podamos hacer para obtener esta salvación. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Y vemos que es la fe en la lección número 1, que aprendíamos que la fe es un don que viene de Dios y que ponemos nuestra fe en el fundamento de la muerte y la resurrección de Jesús. No somos salvos por obras de justicia, sino somos salvos por la misericordia de Dios y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos acercamos a Dios, nuestro corazón y nuestro espíritu se renueva y es por esa razón que somos salvos. Tal vez muchas personas aquí pueden hacerse la pregunta de, bueno, ya creo en Jesús, ahora ya tengo acceso a esta salvación, puedo seguir viviendo en mi vida pecaminosa y haga lo que haga, tengo acceso a la salvación porque no hay nada que pueda hacer. Y esta es una pregunta que entra en muchos debates teológicos, pero nosotros creemos que la respuesta bíblica es que tal vez sí la salvación se pueda perder. Y hay muchísimos versículos que te pudiera dar para respaldar esto, pero te animo a que puedas conectarte a nuestro instituto bíblico y ahí obtendrás respuesta a estas preguntas. Entonces,
Yo creo que la salvación sí se puede perder, porque vemos incluso el mismo Jesús, los mismos apóstoles en diversas partes del Nuevo Testamento que hablan acerca de que las personas se alejan y cuando nosotros nos alejamos, nos alejamos también de la salvación. Entonces es importante que una vez que somos salvos, vivamos tratando de hacer el bien, tratamos de hacer las mejores obras como fruto de la fe. No hacemos las obras para tener más fe, sino porque tenemos fe, hacemos todas las obras. Amén. Siguiendo con la pregunta número 3, dice, ¿de qué manera dice Jesús que el hombre debe vivir? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el contexto de estos versículos es cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás y él responde que el diablo le está diciendo que tiene mucha hambre porque ha estado varios días en ayuno y le dice que haga que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde esto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí vemos dos conceptos que quisiera explicar, y es la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita es la Biblia, y esto se le conoce como la palabra logos. Y también está la palabra hablada de parte de Dios. Es cuando Dios puede hablar por medio de una palabra que ponga en tu corazón, por medio de un profeta trayendo confirmación, algo que Dios ya puso en tu corazón. Este tipo de palabra hablada es la palabra rema. Y te animo a que estudies el capítulo 10 de Romanos, el versículo 17. Entonces, ¿de qué manera dice Jesús que el hombre debe vivir? De toda la palabra que sale de la boca de Dios. Siguiendo con la pregunta número 4. ¿Qué enseña la gracia de Dios al creyente? Vayamos a ver Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Dice así, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué enseña la gracia de Dios al creyente? Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo presente, sobria, justa y piadosamente. Cuando nos acercamos y ponemos nuestra fe en Jesús, es muy importante y muy necesario que vivamos de una manera sobria, justa y piadosamente, tratando lo más posible de alejarnos del pecado. Esa es la manera en la que debemos vivir. La pregunta número 5, ¿deberíamos seguir pecando debido al perdón y a la gracia de Dios? Es una muy buena pregunta que ya planteé hace poquito. Y vamos a ver qué dice Romanos 6, versículo 15. Dice así, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Yo creo que es la misma pregunta que muchos se pueden hacer en este tiempo. En el Nuevo Testamento también se hizo esta pregunta. Bueno, ya estamos bajo la gracia, tenemos acceso a la salvación gratuitamente y no hay nada que podamos hacer, entonces da igual si sigo pecando o no, de todos modos ya tenemos acceso a la gracia y por causa de esto a la salvación. ¿Qué dice la segunda parte de este versículo? Y no sé tu Biblia, pero la mía tiene signos de exclamación que dice, de ninguna manera. Y es lo importante, esto es muy relevante, no porque tengamos acceso a la gracia, vamos a seguir viviendo en nuestra vida pecaminosa, sino todo lo contrario, tratando de dejar el pecado atrás y poniéndonos a cuentas con Dios todos los días, como aprendíamos en la lección de los dos caminos. Hay un camino para el arrepentimiento o hay un camino para el remordimiento. Entonces decidamos vivir en el arrepentimiento, decidamos vivir alejados del pecado cada día que podamos, para poder seguir teniendo acceso a la salvación. Y esto es lo que dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Debemos seguir viviendo, pecando debido al perdón y a la gracia de Dios de ninguna manera. Como vivimos ahora para Cristo, muestra si somos hijos y discípulos verdaderos o no. Un hijo verdadero, un discípulo verdadero, no va a vivir siguiendo el pecado, sino buscando la santidad día con día.
Vayamos a ver en la pregunta número 6. ¿Por qué dice el salmista que es importante memorizar la palabra escrita de Dios? Vamos a ver qué dice el rey David en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí la respuesta es muy clara. ¿Por qué dice el salmista que es importante memorizar la palabra de Dios? Para no pecar contra Él. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, constantemente la estamos recordando. La palabra ahora vive en nosotros y esa misma palabra nos recuerda que no debemos pecar contra Dios. Es importante entender que cuando pecamos no solamente afectamos a nosotros mismos o a los demás, sino que también pecamos contra Dios mismo y pecamos contra el cielo. Y si vemos la historia del hijo pródigo, te animo a que estudies el capítulo 15 de Lucas. Aquí se encuentra la historia del hijo pródigo que salió para querer vivir su vida con la herencia que le tocaba o la parte de la herencia que le tocaba. Y después de darse cuenta de que todo se lo había gastado y ya no tenía absolutamente nada, regresó arrepentido a casa de su padre diciendo estas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando pecamos no solo se trata de nosotros, sino también dañamos a otros y sobre todo pecamos contra Dios. Es importante aprender y memorizar la palabra de Dios para que ésta nos ayude a no pecar. Siguiendo con la lección, la pregunta número 7 dice: como nuevos en Cristo, ¿para qué hemos sido creados? Yo creo que esto es una pregunta bastante profunda, pero yo en lo personal creo que hay un propósito que todos tenemos como personas y además cada persona tiene un propósito específico para su vida. Entonces, en esta pregunta voy a tratar de responderla como de una manera un poco más global que abarca a todas las personas. Y esto está respaldado en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿para qué hemos sido creados? Todos, sin excepción, hemos sido creados para dar gloria a Dios y vivir de acuerdo a las buenas obras. Si te fijas aquí, nos está animando a que vivamos en el buen camino de las buenas obras. Entonces, aunque tenemos acceso a la gracia y a la salvación, también está la instrucción de vivir conforme a las buenas obras para las cuales Dios ya nos preparó de antemano. Entonces, yo sé también que cada persona tiene un llamado en específico y es importante que si tú tienes el deseo de saber cuál es ese llamado, te puedas conectar a tu iglesia local y, más importante, puedas pedirle a Dios que Él te revele cuál es tu llamado específico, tu propósito eterno. Amén. Siguiendo con la pregunta número 8 y la última de esta lección: ¿qué les dijo Jesús a aquellos que creyeron en Él? Vamos a ver qué dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí estas palabras son muy profundas. Todo lo que está diciendo aquí en este versículo es algo muy, muy importante que entendamos. ¿Qué les dijo Jesús a aquellos que creen en Él? Que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Cuando nos negamos a nosotros mismos, esto habla de negar los deseos carnales. Muchas veces cuando estamos en el camino de conocer al Señor, de seguir sus pasos, creemos que es como una varita mágica que nos va a responder y nos va a resolver todos nuestros problemas. Y la verdad es que no es así. Nuestros problemas los tenemos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces nosotros tenemos que negar nuestros deseos carnales porque nuestros deseos carnales la mayoría de las veces nos orillan al pecado. Entonces cuando estamos en el camino del Señor, nos negamos a esos deseos que nos orillan a pecar para vivir en una santidad, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Como hemos visto en esta lección, independientemente de quiénes seamos, de si tienes una posición o no, o tu nombre es famoso o no, necesitamos la gracia de Dios y un Salvador. Jesucristo es el único verdadero Salvador. Al recibir a Jesús como Salvador y como Señor, podemos ser librados del poder del pecado y de sus consecuencias. Nuestra salvación se basa en lo que Jesús hizo por nosotros
no en nuestros propios esfuerzos o en las cosas que podamos hacer. Por lo tanto, tenemos que hacer dos cosas muy importantes, que es reconocer que somos pecadores sin excusa y que siempre vamos a ser pecadores. Ahora conocemos a Jesús y Él nos ha limpiado de todo pecado. Y esto viene a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo que podemos ser salvos. Y la segunda cosa que podemos hacer es responder apartándonos del pecado y poniendo nuestra fe y confianza en Él para seguirle como Señor. Entonces son estas dos cosas, reconocer que somos pecadores y responder ante lo que Dios nos ha dicho de vivir apartados del pecado, poniendo nuestra fe en Él. Yo creo que esta lección habla la diferencia muy importante de la gracia y de la fe. No son cosas que vayan separadas, sino una lleva a la otra. Y yo creo que Dios tiene algo muy especial para ti. En estas clases hemos aprendido muchas cosas. Espero que los fundamentos que has recibido hasta este momento estén marcando tu vida y que no se quede solo allí, sino que también puedas llevar estos mismos fundamentos a otra persona que no los conoce. Es importante que aprendamos acerca de que el único camino al cielo es por medio de Jesús. No son nuestras buenas obras o no es porque seamos buenas personas, sino solo creyendo en Jesús. Espero que hayas recibido algo de parte de Dios este día. Te animo a que sigas conectado, tomando cada una de estas lecciones y te veo en la lección número 5 que también se va a poner muy buena. Que Dios te bendiga.